Yo al principio hablaba de una persona que tal vez tuvo sus luces dentro de su profesión como doctor, eh, pero ha ido en franco detrimento o ha ido politizando la apertura que le ha dado la sociedad a él. Sobre todo, Pero diga su nombre, voy para allá, sobre ok. todo el Colegio Médico Dominicano. Estoy hablando del doctor Waldo Ariel Suero, quien yo he denominado el doctor Pandemia. ¿Por qué? Y seguiré de forma insistente. También la semana pasada yo hice un comentario donde decía que yo no estaba de acuerdo con él en cuanto a la forma, sino más bien en cuanto al fondo de cómo él expresa el sentir y el pesar de algunos médicos en la República Dominicana respecto a la revisión del tarifario de subsidios y servicios de ellos, que hace casi 14 años que no se revisa. Decía también al principio que se aperturó la mesa del diálogo. Él encabezó una mesa del diálogo para revisar este tarifario. Fueron los principales integrantes del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Fue el doctor Santiago Jacín como en sus funciones de director del Servicio Nacional de Salud, SENASA, y fueron quienes yo he catalogado después del pueblo los más afectados de esta gran situación que voy a desglosar a continuación. Son las pequeñas compañías administradoras de riesgo de salud. Digo que son las gran afectadas porque no tienen las utilidades de retorno que tienen las tres principales ARS de este país. Esas personas, que algunos propietarios de estas ARS pequeñas ni siquiera pueden vivir solamente de eso, tienen varios negocios y uno de ellos es TRS y son grandes técnicos en cuanto a administrar riesgos de salud. Sí estuvieron en esa mesa del diálogo y estaban dispuestos a ellos sacrificarse, como hemos tenido que sacrificarnos todos en un momento de pandemia, y revisar esa tasa o ese porcentaje del tarifario de servicios y subsidios de los médicos que tiene casi 14 años que no se revisa. Vergonzosamente, digo que le tengo que dar la razón al doctor Pandemia, porque las tres principales ARS no fueron, ni fue su abogado, ni el teléfono tomó. Pasado este suceso, yo les acabo de mencionar a ustedes que estaba ahí el Servicio Nacional de Salud, SENASA, que en los últimos 12 años ha pasado a ser una de las principales 4 administradores de riesgo de salud del país, porque maneja una cartera cautiva que es la nómina del gobierno. Estando ahí presente y a veces y al no haberse concretado esta reunión, no lograr sus objetivos, don Waldo Ariel se va. Y nosotros entendemos que el doctor Pandemia, que ya ha paralizado la funcionalidad de dos de las principales ARS de este país, tal vez iba a ceder un poco y hacerle un llamado al Consejo Nacional de Salud para que intercediera como ente fiscalizador. No, él hizo todo lo contrario. Él ha reafirmado que por 2 semanas más él va a dejar a personas farmacodependientes, a personas dependientes de ir siempre a un área de emergencia, a personas dependientes de tener una observación médica mediante una consulta varios días a la semana, acéfalos de un servicio de salud. Ese señor. Encima de todo esto que acabo de decir, y habiendo estado presente la máxima autoridad del SENASA, él ha puesto a circular el rumor en el medio asegurador, de que también él va a hacer un llamado a los médicos que siguen esta locura de él, porque es una locura, de que no acepten el servicio nacional, que no acepten el servicio, el SENASA, el carnet del SENASA, como ha hecho con Humano y con Mafre. De ser así, el mismo Colegio Médico Dominicano debería sancionarlo. Porque está violentando un juramento hipocrático que, si bien es cierto para algunos médicos no existe, hay para otros que sí existe. Y el que entienda que no existe, que vaya a la clínica Cruz y Minian aquí. Que usted sin dinero y sin carnet lo reciben. Y el médico que se atreva o tenga la tentación de pedirle un depósito a un paciente, se va para su casa. Allá no vuelve a trabajar. Entonces, estos mercenarios de la medicina ahora no solo van a colapsar el sistema de salubridad del Gran Santo Domingo, que es donde está la mayor cartera de estas dos ARS, prohibiendo que no acepten esos servicios de salud de esas ARS, también ahora el SENASA. Ahora va para las zonas rurales, donde hay una contención de este pico de contagio y de esta pandemia. No, él va a llevar insalubridad ya. En pueblecitos donde tal vez
privado puede haber una clínica que incluye el Senazo, puede haber un centro de hemodiálisis, puede haber un centro de diabéticos. Esta semana, a partir de la semana que viene, si él implementa esa locura, porque es una locura, se deteriora la salud del diabético, del hipertenso, del que sufre del corazón. El que lo iban a dializar no va a tener el dinero, eso es mentira. No va a tener el dinero para dializarse, pero yo estoy hablando con datos concretos y aparte que aquí tenemos un médico que viene cada miércoles y uno de sus temas fue la deficiencia que hay aquí en cuanto, primero, la gran insuficiencia renal que tenemos y segundo, la deficiencia que hay aquí en cuanto a hemodiálisis. Entonces, este señor sigue campante dando declaraciones a la prensa, pero no es eso, sigue campante haciéndole un llamado a todos los médicos de que paralicen sus operaciones, que no acepten ningún seguro prácticamente, porque él se está quedando o está ordenando paralizar el grueso de ARS aquí, cerca del 70% del mercado, se va a quedar aquí sin acceso a salud privada. Pero yo le voy a dar el peor dato. También se está diciendo que este caballero ahora vela por los derechos de los médicos y enfermeras en la red hospitalaria pública. Se dice también que él va a hacer un llamado a los médicos y enfermeras de los hospitales públicos de la República Dominicana, que si no se sienten en condiciones de ejercer sus funciones, que tampoco vayan a trabajar. Yo quiero hacerle un llamado a todos esos médicos que siguen esta perversidad, porque no es solo sentarse al lado del doctor Pandemia en una rueda de prensa. Es usted, siendo un galeno que se ha lucrado por años de su profesión, usted negarse a darle un servicio a un enfermo. Si bien es cierto, a los médicos y enfermeras de aquí, los cuales respeto mucho más después de esta pandemia, hay que reconsiderarles ese tarifario. Usted tiene que tener un lado humano también y no llevarse de un demente que lo que está llamando aquí a que se siga propagando la insalubridad y la inestabilidad de salud, porque hay otra cosa que no calculan todos esos mártires que hemos tenido a través de los diferentes gremios, que también es otro que se vende como un mártir, como algunos transportistas, hay serios, pero hay malos también. Todo eso influye en ahuyentar la inversión extranjera aquí. O es un secreto aquí que los hospitales y clínicas privadas, cerca del 60% son capital extranjero y local, mixto. Es ahuyentar un turista que de forma ligera va a decir, no, allá los médicos paralizan y no hay ni donde ponerse una inyección. Es un conglomerado de cosas por un capricho de un señor que entiende que obstaculizando la salubridad de la República Dominicana puede resolver las cosas. Por último, y no menos importante, yo le hago un llamado a esos grandes empresarios de la ARS, porque son grandes empresarios, tienen bancos, tienen puestos de bolsas, a raíz de las utilidades que han tenido en este país, han montado compañías de seguros en otros países. Recuerden que en algún momento también, ustedes lo único que tenían para acceder al derecho a la salud privada era un carnet de seguro. Denle gracias a Dios que con este esquema poco fiscalizado que tiene la ARS, ustedes son hoy grandes empresarios. Pero al final, también al igual que el doctor Pandemia, conduélanse de la ciudadanía de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, sin desperdicio. No, hombre, que eso, mira, yo le he dado toda la semana, es una cosa impotente. No, y que la gente, Emilio. No, y te voy a decir lo siguiente, da pena que existiendo tantas herramientas democráticas de manera decente para tú solicitar las reivindicaciones de derechos, tú apeles a exponer a la sociedad dominicana, a los gremios, a un cuadro complejo de salud, porque tú eres un líder, o supuestamente te hace llamar un líder. Señor, los liderazgos no es eso. Los liderazgos no es agrupar a la persona y tirarle a una barranca. No, los liderazgos es cuando usted consigue reivindicaciones colectivas para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Oyeron? Y aquí vemos que cada vez que un gremialista se amarra en una puerta, se parte un brazo, parte un cristal, eso es a eso es que estamos llamados a seguir. La forma de hacer política cambiaron. Obama ganó las elecciones a través de las redes sociales, regalándole un $1 y $2, y hay gente que no ha entendido eso. Hay gente que le dicen al presidente Luis Abinader, presidente, no se lleve de las redes sociales, no gobierne por las redes sociales, y la Plaza de la Bandera fue uno de los elementos fundamentales para el éxito de Luis Abinader. Para el despertar de la que esa coyuntura
de la crisis de partido que teníamos, lo encontró frente a Abinader. Pero Y él encajó ahí. Entonces hay que tener cuidadito. Por eso cuando Jochi estaba diciendo, señores, él quiere tener un discurso reivindicativo, pero mire sobre la base de qué. ¿Ok? Que pague el pueblo, o a precio a costa de qué. Eso que yo me refiero. Yo lo que digo, antes de pasar Sandy Sabiñón, estos 40 segundos que me quedan. Esa alianza que ustedes No, permita eso. No permita eso. Ahora, ¿qué le compete al Consejo Nacional de Seguridad Social? Si yo fuera el director, yo le hago la contra. Deberían hacer, de verdad que yo Jochi, pero si no corrí esa peli, yo mejor prefiero pararme de aquí. No, pero no te pares porque falta tu comentario. ¿Entendiste? Vamos a chancearlo, espérate. Pero dale la corrección del lugar. Sí le hago un llamado al Consejo Nacional de Seguridad Social. Eso es fácil. Ustedes manejan estadística. Mediante esta iniciativa de insalubridad, hagan un resumen de cuánta gente ha dejado de dializarse en estos últimos 14 días, cuántos diabéticos han dejado de recibir su insulina, cuántos hipertensos han dejado de recibir medicina, y van a ver el impacto que eso trae. A partir del momento que comenzó la pandemia, que se haga un censo de a cuánto descendió las consultas y los pagos por prestaciones, y todo eso fue ganancia para las ARS. Sí, eso es otro, por eso lo culpé a ellos también. Entonces, que gracias a Dios hoy son grandes empresarios porque nadie lo fiscaliza. Sí. Pero lo que dije entrever que también ellos tuvieron durante la pandemia, los mayores, lo que más se requisieron en la República Dominicana fueron los administradores de riesgo de salud. Claro. Bueno, señores.